Buenas noches, entonces damos inicio a este CIPAS del paso 2 de dudas e inquietudes. Eh, pues la idea es que ustedes puedan despejar todas las dudas e inquietudes que tengan acerca de este paso. Si tienen alguna duda, pues pueden preguntármela eh, desde ya, o si no, pues procederé a explicar más o menos cómo es la actividad. De los presentes, ¿tiene alguien alguna duda, alguna inquietud? Bueno, como no tienen dudas ni inquietudes, pues vamos a mirar acá. Bueno, acá en el curso, pues acá está, bueno, acá en el curso yo les compartí varias cosas. Lo primero que les compartí fue un video donde explica qué es lo que se tiene que hacer en el paso 2. Este video lo hizo el ingeniero Andrés. Aparte de eso, pues también les compartí, bueno, una información acerca de cómo instalar y activar el ADBLU con sus respectivos enlaces de la página de National Instruments, tanto para inscribirse como para descargar el software y el código de activación del ADBLU. Acá también hay un video donde se explica cómo desinstalar LabVIEW, ya sea porque quedó mal instalado o porque tienen una versión viejita y quieren instalar la nueva versión. Entonces ahí está el video para explicando paso a paso cómo hacer. Aparte de eso, les comparto dos documentos que son muy importantes. El primero es el ejemplo de sustentación del BI. Este es importante porque por cada BI que ustedes hacen en los ejercicios individuales deben hacer una sustentación. Y en este ejemplo de sustentación, pues se pueden guiar. Acá el ejemplo de diligenciamiento de la tabla 1. Ahí se pueden guiar para diligenciar la tabla 1. Acá deben tener en cuenta que la tabla 1 se diligencia teniendo en cuenta el problema del curso, porque es que muchos se la están diligenciando mal. Entonces hay que tener en cuenta que el problema del curso es el problema de las matrices. Bueno, acá aparte de eso, les compartí una información acerca de unos videos de guía que hizo el ingeniero Andrés. Entonces, por ejemplo, acá, conversión de unidades con LATVIEW. Este video lo hizo el ingeniero Andrés, ahí explica bien ese tema. Números aleatorios con LATVIEW, ahí está el video. Implementación de ecuaciones booleanas con LATVIEW. Manejo de arreglos con LATVIEW. Implementación de algoritmos de fundamentación matemática con LATVIEW. Ahí toda la información está en el foro. Esa misma información, si no están conmigo, bueno, la pueden encontrar en el foro de noticias. Entonces ustedes van acá, información inicial, foro de noticias del curso. Entonces acá ustedes se encuentran en ese foro de noticias, por ejemplo, la grabación de la webconferencia del paso 2. Los documentos de apoyo para el paso 2 son los mismos documentos que les había mostrado ahorita, que es el ejemplo de sustentación del BI y el ejemplo de diligenciamiento de la tabla 1. También lo encuentran en el foro de noticias del curso.
Aparte de eso, pues también acá en noticias del curso encuentra los videos de apoyo para el paso 2. Entonces son los mismos videos que les había mostrado ahorita. Y acá se los comparte el ingeniero Andrés. Es exactamente los mismos los videos que les había mencionado antes. Entonces ahí los pueden encontrar. Entonces es simplemente ahora, viendo la guía de actividades. Entonces, nosotros sabemos que tenemos un problema que vamos a resolver durante todo el curso. Este es el problema del curso. Entonces, por ejemplo, acá dice, es necesario construir un instrumento virtual que permita simular el conteo ascendente y descendente de un número en el rango de 0 a 99. Los dos dígitos necesarios para hacer dicho conteo se representarán en dos matrices LED de 5 por 4, 5 filas por 4 columnas, que son estos de acá, 5 filas por 4 columnas. Y se van a representar los números de esta forma, las unidades y las decenas. Entonces, una matriz para las unidades, una matriz para las decenas. Luego acá dice, se deberá generar dos números aleatorios. El primer número aleatorio va a estar entre 0 y 20 y va a representar el límite inferior del contador. Luego se tiene que generar otro número aleatorio, el que indicará el límite superior y va a estar entre 80 y 99. Por ejemplo, el primer número aleatorio salió el 7 y el segundo número aleatorio salió el 81. Entonces, el conteo debe hacerse desde 7 hasta 81, si fuera ascendente. Y si fuera descendente, el conteo se debería hacer regresivamente desde 81 hasta 7. Entonces, acá hay una serie de condiciones que se deben cumplir para ese problema. Entonces, generar un número aleatorio para el límite superior, generar un número aleatorio para el límite inferior y para el límite superior, ¿cierto? La velocidad a la cual se visualizan los dígitos en el conteo, o sea, qué tan rápido se ve la visualización del conteo. Seleccionar si el conteo es ascendente o descendente, entonces yo le digo si cuento hacia arriba o si cuento hacia abajo. Debo poder pausar la simulación y puedo poder volver a reanudar si lo deseo. Resetear e iniciar de nuevo la simulación también debe tener esa propiedad la programación. El color de encendido de las matrices del LED. Entonces, por ejemplo, si el LED está prendido, entonces que esté en color verde. Y cuando se apague, esté en color rojo. O por ejemplo, al contrario, puede ser que yo quiero que cuando esté encendido sea en rojo y cuando sea apagado en verde. O mejor dicho, el color que yo escoja para la matriz, ¿no? Tanto de encendido como de apagado. Adicionalmente, eh, nos piden incluir una sección donde se pueda generar aleatoriamente un número entre 50 y 100 cada segundo. O sea, cada segundo se debe generar un número aleatorio entre 50 y 100. Y Profe, repetir sí, aló, profe. aló, No, sí, es que, aló, ¿me escucha? sí,
Es que allí en esa parte, pues realmente yo me he confundido un poco porque ese segundo bucle va a usar también las matrices o van a ser al mismo tiempo o va a funcionar uno y luego el otro o cómo es la cosa con No, ese código que se está... debe ser paralelamente, ¿no? O sea, eh, esto que está arriba es una parte del programa y paralelamente se debe O sea estar que para... haciendo esta. Y ese segundo ciclo, eso hay que... ¿dónde se muestra? ¿Ahí también en las matrices de los LEDs o en otro lado? No, no, por eso dice que esto que adicionalmente, esto es un problema adicional, o sea, esto se resuelve simultáneamente. O sea, es otro problema adicional, pero está aparte de o sea, es dentro del mismo programa. O sea, el O sea, ahí programa cuando consta de dice que lo dos, muestra, profe, disculpe, ahí cuando dice que lo muestra en un indicador es en otra pantalla, en otro lado que lo va a mostrar. sí, correcto. Sí, debe Ah, mostrar bueno, bueno. en otro indicador, correcto. Entonces, acá Ah, ya. dice que esa parte, ¿no? Separado del O sea, conteo. ese código no tiene, o sea, según lo que yo leo, no tiene nada que ver con el otro código que se está haciendo de No, las no matrices. tiene, no tiene nada que ver, es Ah, bueno, adicional. bueno, bueno. Bien, listo, listo, bien, Entonces gracias. dice, adicional a lo anterior, sí, acá dice separado del conteo, incluir una sección donde se pueda generar aleatoriamente un número entre 50 y 100 cada segundo y repetir por un número finito de iteraciones. O sea, usted puede estar usted está o sea, usted decide cuántas iteraciones va a contar, cuántas veces va a contar. Y eso va a estar especificado por el usuario, ¿no? O sea, es un parámetro de entrada que el usuario debe especificar cuántas veces lo va a realizar. El sistema debe hallar el número mayor, ¿no? Generado en dichas iteraciones. Por ejemplo, la primera iteración salió el 3, entonces se va a hacer el número mayor, pero en la siguiente iteración salió el 5, entonces ya no va a ser el 3, sino ya debe mostrar el 5. Cada vez que salga un número mayor nuevo, entonces tiene que aparecer que ese va a ser el número mayor. O sea, lo que se va a indicar es el número máximo. Debe estar Profe, indicado. Sí, profe, entonces, digámoslo, pues se me ocurre a mí una idea, ¿no? O sea, digamos que uno elige el número de iteraciones, el que quiera. Entonces, uno podría crear un arreglo de ese tamaño de iteraciones donde se van a guardar en cada posición los números generados en cada iteración. Y luego, cuando ya se haya llenado, hacer una revisión de quién es el mayor en el contenido de ese arreglo para luego mostrarlo. Podría ser una idea para la solución de ese pedacito, ¿cierto? ¿O no? sí, sí, es una idea, pero pues yo no lo haría de esa forma, primero porque el tamaño del arreglo iría cambiando, ¿no? Sería más fácil si Entonces, si yo fuera comparando en cada iteración que va pasando, yo comparara si es mayor el nuevo número. para ir sacando el Si mayor no es aparte. mayor, pues no lo cambie, pero si es mayor, Ah, ya, ya, cambie el ya. número. Ah, bien, bien, bien. Bueno, gracias, profe. Bien. Bueno, listo. Entonces acá, bueno, acá se debe colocar otro indicador que muestre el número de iteraciones que han transcurrido durante la simulación. Entonces, ahí debemos colocar ese indicador que me muestre cuántas iteraciones han pasado, ¿no? Entonces, este esta segunda parte del programa, pues, ya como lo expliqué, esa parte de las matrices, ¿no?
O sea, debe estar ahí dentro de la misma interfaz gráfica, pero es separado, ¿no? Entonces, ese es el problema que hay que resolver en el curso. Es ese el que se debe tener en cuenta para diligenciar la tabla 1. Es que la tabla 1 la están diligenciando mal, la están diligenciando con los problemas que ustedes se están desarrollando y la tabla 1 no se diligencia con esos problemas. La tabla 1 se debe de diligenciar teniendo en cuenta este planteamiento del problema. Ahí hay un ejemplo que sí toma eh, para toma, o sea, es el ejemplo para hallar eh, la superficie de un triángulo, pero no significa que este sea el problema que hay que diligenciar en la tabla 1 y tampoco el problema que ustedes plantearon en el paso 1, porque eso es lo que están haciendo, diligenciando la tabla 1 con el problema que ustedes plantearon en el paso 1. No, la tabla no se diligencia con esa información. La tabla 1 se va a diligenciar teniendo en cuenta ese planteamiento. Entonces, tengo que colocar la información de entrada teniendo en cuenta el planteamiento que les acabé de leer, los procesos que se van a utilizar, teniendo en cuenta el planteamiento del problema que les acabé de leer. Y la información de salida también es teniendo en cuenta el problema que les acabé de leer. Y toda la descripción, pues obviamente del problema que les acabé de leer. Acá está este ejemplo para que se guíen cómo es el diligenciamiento de esa información. Entonces es leer este documento y mirar cuál es la información de entrada, ¿no? La información de entrada, qué es lo que el usuario le va a ingresar, qué datos va a ingresar el usuario, los procesos, qué procesos debo hacer internamente, todo lo que va por debajo, todo lo que yo no puedo ver, pero que igualmente se debe hacer, ¿no? Todo lo que, todos los procesos que yo debo hacer para obtener las salidas que yo deseo. Y la información de salida es la información que me pide el mismo planteamiento del problema y que yo debo identificar y plasmarla acá. Y acá hacer muy, muy claro la descripción de la idea, porque a veces colocan algo muy, muy superficial. Entonces, pues he visto que a veces hacen bien la tabla 1 de la descripción de la idea, pero lo dejan muy, muy, muy superficial, no lo dejan bien detallado. Entonces, lo dejan incompleto a veces. Entonces, pues tratar de dejar esta tablita lo mejor diligenciada posible, también teniendo en cuenta que sus compañeros lo van a leer. Y esta idea es la que va a ser evaluada. Entonces, cada estudiante diligencia esta tabla 1. O sea, ¿cuántas tablas uno va a ver? Va a haber 5 tablas diligenciadas. Si los 5 estudiantes del grupo participan, van a haber 5 ideas para evaluar. Y de esas 5 ideas se debe escoger una. Entonces, por eso debe ser lo más claro posible. Entonces, ¿queda claro cómo es que se diligencia esta tabla? Bueno, entonces ahí se pueden guiar por el ejemplo y recuerden, es con respecto al problema que se plantea en el curso. Ahora sí, miremos la parte de los problemas individuales. Entonces acá, bueno, el segundo punto es instalar LATVIEW, que pues eso ya ustedes lo hacen con
con el video tutorial que el ingeniero Andrés muy amablemente hizo y que pues se les compartió tanto en el foro de noticias como como en el foro colaborativo del paso 2. Entonces, adicionalmente, acá hay una actividad individual donde se deben hacer 5 EIs, donde hay unos ejercicios que ustedes deben desarrollar. Entonces, tenemos 5 viñetas, 1, 2, 3, 4, 5. Cada viñeta tiene un ejercicio el cual debe ser implementado en un BI. Por ejemplo, acá el primero dice que hay que convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit y grados Kelvin. Entonces, eso se explica tanto en la webconferencia del paso 2 como en uno de los videos que hizo el ingeniero Andrés. Ahí se explica cómo lo pueden hacer si no han empezado. Aquí, la asignación a una variable pues, para generar un número aleatorio entre menos 10 y 50, lo mismo. Ingeniero Andrés hizo un video, se les compartió en el foro colaborativo y en el foro de noticias, y aparte de eso, en la webconferencia también se explica cómo se puede generar un número aleatorio. Leer un vector. Ahí el ingeniero Andrés les explica cómo trabajar con vectores, con arreglos. Entonces, este ejercicio lo hacen si miran el video o si miran la webconferencia, lo van a poder desarrollar de forma fácil, ¿no? Solamente es mirar la información está ahí. Pero igual si tienen alguna duda específica en cuanto a la programación, pues con mucho gusto se las puedo solucionar. Lo mismo, acá está el de las compuertas, ¿no? De la lógica booleana, que tengo 3 interruptores A, B, C y tengo 2 salidas que van a ser los LEDs. Y se hacen unas operaciones booleanas, pues para obtener un resultado. Entonces ahí es mirar el video que para ese ejercicio o mirar la webconferencia y también se explica más o menos cómo se hace. Acá, esta parte es donde hay bastante confusión. Entonces, lo que hacen es codifican en LabVIEW el algoritmo que presentó en el paso 1. Listo, llegan y lo codifican y lo hacen. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el error que están haciendo? Entonces piensan que al codificar este problema, con esto es con lo que diligencian la tabla 1. O sea, con este último problema es con el que diligencian la tabla 1. Eso es un error, está mal. Acá esto es un ejercicio que solamente es para este punto, para el punto 3. No tiene nada que ver con la tabla 1. Entonces, por favor, no cometer ese mismo error, porque ya he hecho muchas realimentaciones con respecto a eso y pues pierden tiempo, porque hacen cosas innecesarias y no hacen lo que verdaderamente que tienen que hacer. ¿Por qué lo enfatizo? Pues porque he visto que cometen muchísimos errores. Entonces, este punto no es para la tabla 1. Este punto simplemente es uno de los BIs, de los 5 BIs que hay que hacer. Y luego el punto 4. El punto 4 prácticamente que se resume en el ejemplo de sustentación del BI. Entonces, si ustedes abren ese documento acá está explicado qué es lo que se debe hacer. Entonces, acá viene el diagrama de bloques y lo que ustedes deben hacer es, por ejemplo, acá. Entonces, ¿esto qué es? Este es el push button.
Acá yo señalo el round LED, este es el round LED. Este de acá es la función boolean2. Este es el compound arithmetic y este es un numeric indicator. Entonces hay que señalar esto en el diagrama de bloques. Adicionalmente, se debe hacer la explicación de la lógica del programa. Entonces acá se hace un pequeño escrito donde se explica precisamente cómo funciona este diagrama de bloques y cómo se va a ver reflejado en la interfaz gráfica. Entonces acá tenemos por último la explicación de la interfaz desarrollada. Entonces acá se explica, se hace una pequeña explicación, se hace una redacción y esta parte que es importante es la explicación de las funciones empleadas. Entonces ustedes hacen una tablita donde colocan cuál es la función que utilizaron, la descripción de la función, los parámetros de entrada de la función, los valores de salida de la función. ¿Esto cómo lo hace? Por ejemplo, vamos a abrir aquí la... Listo, entonces, por ejemplo, no sé, ustedes colocan una función de, esta, la de sumar. Entonces, con control H ustedes sacan la ayuda. Entonces, acá está la ayuda para la función adición, add, que es la de sumar. Ustedes quieren una ayuda más detallada, pues le dan acá en Detailed Help. Le saca la ayuda más detallada. Entonces, básicamente, ¿qué dice acá? Que esto que sirve para sumar, que tiene dos entradas, que las entradas pueden ser que son de tipo numérico, pueden ser enteros o pueden ser de tipo flotante y que tiene una salida que puede ser de tipo flotante o que puede ser un entero, dependiendo de las mismas entradas. Si yo quiero mirar en, no sé, el de la función aleatoria, pues la ayuda ahí me sale y le doy aquí en detallado. Él me saca que los rangos que puede tener es de 0 a 100, de menos 100 a 100, que puede ser entero positivo, que acá también le puedo colocar flotante. Ahí está más detallada la información. Pero pues es presentar una información que sea concisa, breve y concisa, ¿no? Acá. No es que pues, tampoco es hacer algo muy, muy extenso, sino que sea breve y conciso. Entonces ahí estaría la descripción, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas. Eso lo deben hacer, esta sustentación la deben hacer para cada uno de los BIs. Entonces, ¿cuántos BIs se deben hacer? 5. ¿Cuántas sustentaciones se deben hacer? Se deben hacer 5 sustentaciones. 5 sustentaciones para cada BI. Para cada uno de estos ejercicios de acá se debe hacer una sustentación, que es este punto 4. Que señale muestre el diagrama de bloques y explique la lógica y
interno y indicando la extensión de cada uno de ellos. Aló, Profe, perdió la conexión. me- Ya volvió. sí, se perdió la conexión. ¿Hasta dónde me escucharon la explicación? Qué pena la pregunta. ¿Alcanzaron a escuchar lo de cómo era que se hacía la sustentación? Y vamos a lo de la sustentación, sí, señor. ¿Me regalan un momento? Qué pena. Aló. Entonces les vuelvo a compartir acá pantalla. Listo, entonces les estaba diciendo que pueden ver mi pantalla. Sí, señor, ya se Me puede ver. confirma, sí. Ah, listo, gracias. Entonces les decía que la sustentación se podían guiar acá por este ejemplo de sustentación. Entonces en el ejemplo de sustentación lo mismo, está acá qué es lo que se debe hacer en el ejercicio. Luego pues eso se hace el respectivo diagrama de bloques. En el diagrama de bloques hay que señalizar o señalar qué elementos se están utilizando. Por ejemplo, acá se señala que este es un push button, este es un boolean to, este es un compound arithmetic, este es un numeric indicator. Entonces, esta señalización se debe hacer ahí en el diagrama de bloques. Adicionalmente, se debe hacer una explicación de la lógica. Se debe redactar un párrafo donde se explique cómo funciona este programa. Luego se hace la explicación de la interfaz de usuario desarrollada, que sería la parte del panel frontal. Y lo mismo, se hace una explicación acerca de la misma. Luego toca hacer acá la parte de la tablita, donde se explican cada una de las funciones que se utilizaron, haciéndole pues la descripción de la función, los parámetros de entrada y los valores de salida. Entonces acá, ¿de dónde sacan esa información? Si ustedes van acá a LabVIEW, entonces ustedes señalan uno de los elementos y le dicen control H para sacar la ayuda. Entonces, por ejemplo, acá le sale para la ayuda para la función add.
Entonces acá nos da una breve descripción detallada, le damos acá, detalles, y nos saca la ayuda. Entonces, la descripción. Me suma dos entradas. Las entradas, ¿cuáles son? X y Y, ¿de qué tipo son? Son tipo numérico, que puede ser enteros o pueden ser de tipo flotante. La salida, lo mismo, de tipo numérico, enteros o flotantes, dependiendo de las entradas. Que quiero ver la descripción de la función que genera números aleatorios, lo mismo, control H, la señalo, le doy la ayuda detallada y acá me aparece la ayuda detallada. Acá dice que pues lo puedo colocar en un rango de 0 a 100 si es U64, que lo puedo colocar en un rango de menos 100 a 100 si es I64. También lo puedo colocar en un rango de punto flotante. Si le coloco acá las entradas de tipo flotante. Entonces ahí está la ayuda y pues esa descripción, pues lo que les decía era que tenía que ser breve y concisa. No tiene que ser muy extensa, sino que sea pues, breve, entendible, para que sea entendible. Y ahí está el ejemplo. Entonces esos son 5 BIs, son 5 ejercicios, por cada ejercicio es un BI, por cada BI se debe hacer una sustentación, que es este cuarto punto. Entonces ahí señale las funciones dentro del diagrama de bloques. Eso ya mostré cómo se hace. Muestre el diagrama de bloques y explique la lógica también. Ahí se explica la lógica. La pantalla de la interfaz desarrollada y la explicación. Puede ser a partir de un ejemplo. Entonces, hasta ahí está claro, hasta el punto 4. ¿O tienen alguna duda? Está claro, ingeniero, está claro. Listo. Entonces, continuamos. El punto 5 ya lo había explicado, que es la parte de la tabla 1, la descripción de la idea propuesta. Cada estudiante debe plantear una idea que le dé solución al problema planteado. El problema planteado ya lo leí al principio. Entonces, teniendo en cuenta el ejemplo de diligenciamiento de la tabla, ustedes lo toman como ejemplo. Esto es un ejemplo que se toma para hallar la superficie de un triángulo. ¿Cómo serían la información de entrada? ¿Cómo serían los procesos que hay que hacer? La información de salida y la descripción de la idea. Entonces, seguían con este ejemplo para hacer el del planteamiento del problema. El planteamiento del problema es este que leímos al principio, el de las matrices LED y el que tiene aquí la parte adicional, ¿no? Entonces, todo eso debo colocarlo acá en esta tablita. Entonces, ¿cuál es la información de entrada? ¿Cuáles son los procesos que yo debo realizar? ¿Qué información de salida debo obtener? Y ahí colocar la descripción de la idea. Les decía que entre mejor descrita esté toda esta información, pues más fácil de entender, ¿no? Porque pues a veces, pues en algunas realimentaciones he visto que pues la tabla como que la llenan por salir del paso y como que no colocan la información suficiente y no se entiende muy bien
qué es lo que están queriendo expresar y ser muy claros, ¿no? La parte de información de entrada, pues las entradas, los procesos es la información que va por debajo, lo que se debe realizar para obtener precisamente una salida deseada. Y acá, pues, describir la idea que ustedes van a desarrollar y pues tratar de describirla de la mejor manera posible. Recuerden que esa tabla uno la diligencia cada estudiante, o sea que si los 5 estudiantes del grupo participan, 5 tablas 1, deberían haber 5 ideas. Como hay 5 ideas y solamente se puede desarrollar una por grupo, entonces deben votar por, por, por cuál idea van a implementar. Entonces, ese voto, ¿cómo lo van a hacer? Lo van a hacer por medio de una evaluación. Van a evaluar cada una de las ideas. Entonces, para evaluar cada una de las ideas tienen que hacer unos criterios de evaluación. Entonces, acá se les pide que ustedes creen unos criterios de evaluación para poder evaluar cada una de las ideas. Entonces, cada estudiante por lo menos debe hacer un criterio de evaluación. Entonces, no sé. Entonces, recuerde que van a evaluar la idea, ¿no? ¿Ya? Esto quiere decir que no van a evaluar la implementación ya hecha, porque ese es otro error que cometen. Se va a evaluar es la idea que se expresa en la tabla 1. Entonces, por ejemplo, no sé, desde el punto de vista técnico, la idea es viable, la idea que plantea se puede implementar. Entonces, ese podría ser un criterio de evaluación, la facilidad de implementación de la idea, si es factible la idea, si no es factible la idea. Por ejemplo, un criterio de evaluación puede ser la idea que se expresa en la tabla 1 es clara, ya es entendible. O sea, ¿qué tan entendible es esa idea? ¿Qué tan buena es esa idea? ¿Qué tan fácil es de implementar esa idea? ¿Qué tan óptima es esa idea? Porque pueden haber 5 ideas y todas son entendibles y todas son buenas, pero hay una más óptima que otra. Está bien planteada, está bien estructurada. Todos esos son criterios con los cuales ustedes pueden evaluar una idea, ¿no? Entonces, la idea cumple con todos los ítems solicitados en la tabla 1 o no cumple con el ítem de información de entrada, por ejemplo, no cumple con el ítem de proceso. Por ejemplo, el simple hecho de decir que las, las referencias bibliográficas no están con normas APA, por ejemplo. Hay muchas formas de evaluar sí, o sea, hay muchos criterios de evaluación que pueden ser evaluados, teniendo en cuenta las diferentes tablas, las diferentes ideas que ustedes propongan. Entonces, queda claro qué es lo que deben hacer en el punto 6 con respecto a establecer los Sí, sí. criterios de evaluación para evaluar las ideas. Ah, listo. Ah, bueno, acá se me olvidaba que tienen que colocar unos rangos, ¿no? De puntaje, ¿no? Porque así como cuando nosotros los evaluamos a ustedes con una rúbrica de evaluación, hay unos ítems unos criterios que valen más puntos que otros, ¿no? Por ejemplo, lo que son las normas APA,
vale menos puntos que lo que es la idea como tal, o sea, la parte gruesa del trabajo vale más puntos. Entonces, por ejemplo, en las normas APA generalmente se le da, no sé, de 0 a 5 puntos. El trabajo ya, la parte más gruesa del trabajo, no sé, de 0 a 25. Viabilidad de 0 a 15, no sé. Entonces ustedes definen esos rangos, definen esos rangos de cuánto va a pesar cada uno de los ítems. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, acá viene la parte donde, pues, de diligenciamiento de la tabla 2. Ustedes colocan acá los criterios, cada uno de los criterios. Y acá colocan las ideas. Uno, ¿cuántos puntos? Criterio 2, idea uno, ¿cuántos puntos? Y así sucesivamente. Y eso les va a dar un total. Así para cada una de las ideas. Entonces, al final van a tener un puntaje total y se van a dar cuenta cuál es la mejor idea a partir de la evaluación que ustedes mismos realizan de cada una de las ideas. Entonces, una vez que deciden cuál es la mejor idea para implementar, que van a desarrollar, entonces ustedes tienen que hacer una propuesta metodológica de cómo van a desarrollar esa idea. Entonces, ustedes saben que pues, deben tener un plan para desarrollar esa idea y deben aplicar unos pasos. Entonces, como les había dicho antes, eso lo pueden hacer, por ejemplo, con un diagrama de flujo. Pueden decir, no sé, en el paso 1 se plantea la idea. En el paso 2 se revisa la idea. Entonces, se hacen, no sé, se hace en la evaluación que ustedes acabaron de hacer de cada una de las ideas. Entonces, se evaluaron cada una de las ideas. En el paso 3 se implementa la idea. Entonces, en la implementación, listo, implementaron la idea. Paso 4, revisión, verificación de la idea, verificación y validación de la idea. Entonces llegan y miran, la idea cumple con todo lo que el planteamiento del problema pide, solicita. Si no cumple, pues ¿qué tienen que hacer? Devolverse en alguno de los pasos anteriores, ¿no? ¿Cuál paso sería? Pues al paso de volver a implementar o corregir la idea, hacer una corrección a la idea. Entonces se devuelven a uno de esos pasos, se devuelven, implementan de nuevo la idea, pues la corrección de la idea, vuelven, una vez que tienen completo de nuevo la idea con las correcciones, entonces vuelven a hacer la parte de la verificación y la validación, y vuelven a mirar si cumple o no cumple con todos los solicitados, si no cumple, vuelven y se devuelven y así sucesivamente hasta que llegue y cumpla con, con, con lo solicitado. Si cumple con lo solicitado, entonces, ¿qué se hace? Se hace la documentación para el usuario, la documentación técnica. El último paso sería como la entrega ya final. Entonces, es esa propuesta metodológica de qué pasos van a seguir ustedes para implementar esa idea seleccionada. ¿Queda claro cómo pueden hacer esa propuesta metodológica? Porque pues obviamente todas las propuestas metodológicas no son iguales y cada quien puede escoger Sí, señor, queda claro. cómo hacer esa propuesta, ¿no? Gracias, muy amable por la respuesta. Entonces, pues ese es el trabajo que tienen que hacer. Y pues acá la rúbrica de evaluación que es importantísimo para que sepan cómo es que se les va a evaluar, ¿no? El primer criterio de evaluación.
Entonces, dicen, aplica funciones predefinidas en el desarrollo de la solución de ejercicios planteados y conoce sus parámetros y valores entregados. Ese tiene que ver con los 5 BIs. ¿Cuántos puntos valen? Vale 25 puntos. ¿Cuántos BI son? Son 5. Quiere decir que cada BI vale 5 puntos, ¿cierto? Entonces, si tiene bien los 5 BIs, pues va a obtener los 25 puntos. Si tiene 4 BIs bien, va a obtener 20 puntos. Aparte de eso, tienen que estar todos bien hechos, ¿no? Aquí, bueno, ustedes ya conocen cómo es la rúbrica de evaluación. No, pues no necesito explicarlo al detalle. Básicamente, ese sería el primer criterio de evaluación. Cada uno de los BIs. Segundo criterio de evaluación. Criterio de contenido. Describe a nivel de lógica de programación y de funcionamiento de interfaz los bloques empleados en la solución visual desarrollada. Este criterio de evaluación, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la sustentación de cada uno de los BIs. Entonces, son 5 sustentaciones, por lo tanto, cada sustentación vale 5 puntos. Si tienen las 5 sustentaciones bien, las 25 puntos. Si tienen 5 sustentaciones, serían 20 puntos. Si tienen algo que les falta, pues ahí ya cada tutor entrará a mirar qué es en lo que fallaron, ¿no? Pero pues bien la sustentación, pues van a obtener los 25 puntos, las 5 sustentaciones, ¿no? Y siguiente criterio de evaluación, criterio de participación. Entonces, presenta una idea de solución al problema del curso con los requerimientos solicitados. Entonces, ese criterio de evaluación es para la tabla 1. ¿Cómo diligenciaron ustedes la tabla 1? Yo miro que teniendo en cuenta el planteamiento del problema, que es bien claro, ustedes colocaron todas las entradas, colocaron los procesos mínimos que debe llevar para la solución del problema, colocaron las salidas que debería tener esa implementación, explicaron bien eso, lo explicaron detalladamente de tal forma que yo lo pudiera entender. Si lo hicieron así de esa forma, si diligenciaron bien esa tabla 1, pues en este caso van a obtener los 25 puntos. Ya si pues si llega a faltar algo, pues ahí ya entra uno a mirar qué faltó y empezar pues a mirar cuánto se merece, cuántos puntos debería tener. El cuarto criterio de evaluación, criterio de participación. Esta es la parte grupal. Entonces, seleccionan como grupo la idea más viable a partir de la aplicación de criterios de evaluación que establezca y definen para ella una propuesta metodológica a seguir para su desarrollo. Este criterio de evaluación tiene que ver con el diligenciamiento de la tabla 3 y 4, que la 3 es los puntajes que se le asignan a cada una de las ideas a partir de los criterios de evaluación. Y la tabla 4 tiene que ver con la propuesta metodológica. Entonces, si tienen bien esas dos tablas, entonces van a recibir una puntuación de 25 puntos. Si tienen bien una y les faltó la otra, pues van a obtener la mitad. Y si pues está a medidas cada una de las tablas, pues ahí ya entonces entraría cada tutor a discernir cuánto es que se merecen, ¿no? Entonces básicamente eso es el trabajo que tienen que hacer. Pues acá no me adentré en el detalle de cómo se hace la programación, porque en realidad la programación es muy sencilla y lo que se pide hacer es muy sencillo. Entonces, simplemente es mirar la webconferencia, la primera webconferencia, o mirar los videos de apoyo que hizo el ingeniero Andrés. Pero pues si ustedes tienen dudas acerca de la programación
o alguna inquietud con respecto a la programación, también se las puedo aclarar en este CIPAS, pero pues a mí me parecía más importante aclarar esas falencias y esos errores que ustedes se están cometiendo en los foros colaborativos y pues para que no los cometan porque pues ya es más grave, ya no les puedo decir tanto, ya el tiempo se está acabando, quedan 2 días para la entrega final y pues no es lo mismo haber enviado el trabajo al foro colaborativo y que se le hubieran hecho correcciones a enviarlo a estas alturas y que no tengan una realimentación porque pues obviamente ya el tiempo no da para eso. Entonces, para que no cometan esos errores. Entonces, no sé si tengan alguna duda, por favor, me la hacen saber. Yo con mucho gusto se las aclaro, no hay ningún inconveniente. Para eso estoy acá. Profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, les recuerdo también que pues que siempre los canales de contacto con los tutores están abiertos. Está el Skype, pues hay una franja de atención por Skype, pero pues yo les respondo por Skype cuando me preguntan, cuando tengo, generalmente pues soy más amplio en cuanto a ese horario de atención. Pues, me pueden preguntar el correo, los foros, el correo interno del curso. Entonces, si tienen dudas, pues con mucho gusto ahí pendiente. Lo importante es que puedan desarrollar bien el trabajo y lo puedan entregar bien. Recuerden que también tienen un grupo de Skype. Este grupo de Skype he visto que son muy colaborativos entre ustedes mismos, se apoyan, utilícenlo. Si tienen esas ayudas y esas herramientas, pues aprovechenlas. Y pues si no tienen más dudas e inquietudes, pues entonces daríamos por finalizado este CIPAS. Gracias pues por haber participado y que tengan una feliz noche. Una cosa más antes de que la, la asistencia. Bueno,